El colmo del cinismo. Mientras pide perdón al pueblo por los muertos y heridos, al mismo tiempo su policía sale a reprimir la ola de manifestaciones que tienen lugar en todo el Perú, que por cierto está celebrando o por lo menos conmemorando su independencia. ¿Qué tipo de independencia? ¿Hasta qué grado? Bueno, pues eso es algo que tenemos que analizar y también tenemos que volver a retomar el tema de Perú, que no nos es indiferente al ser un país hermano, país de la patria grande, al ser también un país en donde vemos un laboratorio en el que la derecha, nuevamente la derecha latinoamericana, ayudada por supuestos aliados de la izquierda y también ayudada por esta gente aspiracionista que se infiltra en los grupos que supuestamente tienen interés por los de abajo, por los sectores vulnerables, pero cuando pueden dan la puñalada trapera, la puñalada por detrás y se encumbran en el poder sin importar la deslegitimidad que tengan como gobierno. Recordemos que el término weberiano de legitimidad, el término que acuñaba Max Weber hace 100 años exactamente, decía que la legitimidad es la percepción de una colectividad del derecho de alguien a ostentar autoridad en razón de que cumple con la expectativa del deber ser. Decía que la importancia de la legitimidad, decía Max Weber, residía en que disminuía los costos del gobierno, hacía gobiernos operativos, funcionales y sobre todo mantenía un orden. La deslegitimidad, por el contrario, aunque fuera legal, aunque las élites del poder se condujeran bajo canales de legalidad, pero sin legitimidad, encarecía los costos del gobierno y la operatividad se hacía casi imposible. Cuando vemos gobiernos ilegítimos, gobiernos que el pueblo, que los de abajo, que las clases populares, que las mayorías no perciben como legítimos, prácticamente se resisten. Y también Max Weber tenía una fórmula para entender eso. Decía Max Weber que la importancia de la legitimidad era tal porque esta ayudaba a romper resistencias antes de que éstas se presentaran. Pero cuando un gobierno pudiera ser legal, pero no legítimo, las resistencias aparecían y los costos de la gobernabilidad se elevarían tremendamente. Quizás por eso Dina Boluarte, la actual presidenta impuesta en el Perú, esta que mientras pide perdón reprime a los peruanos, a los manifestantes, y que en la represión también se llevan pues entre las patas a los mismos periodistas que van cubriendo estos eventos, pide perdón, dice que la vida es irreparable, que nadie va a quedar impune, pero finalmente es un poquito más de lo mismo. Para hablar de lo que sucede en el Perú, pues qué mejor que un peruano que sabe cómo está la situación, que sabe cómo se están llevando a cabo las cosas y justamente por eso le quiero agradecer a mi queridísimo amigo Juan José del Castillo, mejor conocido como el J, director de Prensa Alternativa, un espacio que tiene unas 30 millones de reproducciones mensuales y que además colabora con más de 100, con más de 100 intelectuales en todo el continente. Un placer, Juan José, tenerte por acá y también que nos des luz sobre lo que está pasando en tu país. Parece que no te escuchamos. Sé que estamos... ¿me escuchas? Sí. Bueno, yo quiero agradecerte, mi querido hermano latinoamericano, la posibilidad que nos das de estar aquí en tu canal, en tu prestigioso medio, teniendo en cuenta además que has mencionado dos términos que definen con absoluta claridad lo que está pasando en Perú: cinismo y legal. ¿Sí? Tu formación académica indudablemente te permite ver con exactitud milimétrica lo que pasa en Perú. Cinismo ilegal. Mientras las calles de Lima, las calles del sur peruano piden la expulsión
del poder de esta señora y de la camarilla que la acompaña, pues ella se ha construido un escenario personal y particular que la hace creer o que intenta hacer creer que tiene la legitimidad en este proceso, ¿no? Y cuando el gobierno, este gobierno neoliberal, malvado, perverso, asumió el poder, dijo que se iba apenas podía. Pero el día de hoy ha salido a decir que no, va a celebrar el bicentenario de la batalla de Ayacucho, que es la que sella la independencia de Latinoamérica, y que se queda hasta el final del gobierno. Y lo más triste de este proceso, querido Jesús, es que ha logrado que el Congreso de la República, con altísimos números de desaprobación también, le juegue a su favor. ¿Sí? Tristemente, un sector que en algún momento creímos que era la izquierda peruana, del Partido Perú Libre, se ha acoplado a esta estructura del poder y han hecho una alianza que ahora definimos como el fujicerronismo, ¿no? Los seguidores de Fujimori y los adláter de Vladimir Cerrón en una sola propuesta para decirle a Dina Boluarte: si tú no te quieres ir, tampoco nos queremos ir nosotros, finalmente acá todo el mundo gana hablando entre ellos, y se van a quedar porque se van a quedar. Mientras tanto, Jesús, las calles duelen. El Perú duele en este momento. Bien lo has dicho, el día de hoy conmemoramos un año más de nuestra independencia, pero no hemos logrado que esta independencia sea real. El Perú, alguna vez alguien dijo, es un país disfuncional, pero en el gobierno de Dina Boluarte el Perú se fracturó para siempre. Mira, ahí tienes unas cifras interesantes. El 81% del Congreso, dice, desaprobación de Dina Boluarte subió al 81% y del Congreso se mantiene en el 90%, pero tengo un dato que te va a impresionar, Jesús. El 75% de los CEOs de las grandes empresas peruanas aprueban la gestión de Dina Boluarte. ¿Ya? O sea, para que te hagas una idea, ¿no? O sea, los neoliberales, las grandes compañías que ostentan el poder fáctico en el país, ellos sí aprueban el mandato de la señora Dina Boluarte. Las calles en este momento, ahora mismo, en el centro de Lima, las calles están clamando por la renuncia de la señora. De hecho, hay un concierto que se está haciendo en el centro de Lima, en la que están participando decenas de cantautores y artistas con un concierto que se llama Dina Asesina. ¿Sí? Y están cantando y la gente está diciendo que se vaya. Pero no quiero que esto sea un monólogo, Jesús, hermano querido. Tú plantéame los temas que quieras y los vamos abordando en la medida que se presente. Pues, querido Juan José, ahora sí que el que conoce de la realidad de tu país más, pues eres tú, y justamente, bueno, de ahí a eso va la reflexión y la conversación. Mira, con respecto a este dato que vemos en pantalla y el dato que tú complementas, me parece muy importante señalar que si nos ponemos estrictos con las matemáticas, generalmente un país, pues no todo el mundo vota, votan solamente los mayores de 18 años. Entonces está el grupo de los empadronados. En México, por ejemplo, de los 136 millones de habitantes, hay unos 90 millones que están empadronados para poder votar, pero de esos 90 millones terminan votando o terminan teniendo posibilidad de votar en 40% en elecciones intermedias, en donde no son elecciones presidenciales, y el 60, 65, 70% cuando son elecciones presidenciales pasionales, lo cual significa que de un país que tiene 136 millones de habitantes, en el caso, por ejemplo, de López Obrador, pues 30 millones le dimos el gane. 30 millones, efectivamente, si nos ponemos muy estrictos, 30 millones de 136 millones, pues en realidad es una minoría la que terminó eligiendo un gobierno.
pero este es el gobierno que más votos ha tenido en la historia de México. En el Ujú. caso de Perú, habría que considerar del total de la población, cuántos millones de peruanos tienen ya la posibilidad, están empadronados para poder votar, para poder elegir a sus gobiernos, y luego, si de ese universo de los que pueden votar hay un porcentaje que sí sale a votar, cuántos eligieron o a Castillo o a Fujimori. Y luego de ese mismo sector, pensar cuánto representa que 81.6% le digan a Dina Boluarte que ya mejor se vaya a su casa, no la quieren, no la soportan. Y lo que sí me parece estremecedor y se me enchina la piel es pensar que ese gobierno ilegítimo que tiene secuestrado al Congreso, porque el Congreso, esa institución peruana que va a trascender a los funcionarios, a las personas, a los seres humanos que hoy lo mantienen secuestrado, pues imagínate que es el que se supone que representa al pueblo, pero si el que representa al pueblo, en realidad 90% de la población desaprueba su gestión, quiere decir que literal se están quedando ahí a la fuerza, a representar a la gente a la fuerza. Entonces no hay representación y tremendo o más terrible aún lo que me platicas, que un 75% de los empresarios que toman las decisiones económicas del país dicen, no, 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 así estamos bien, aunque la gente de a pie no quiera, se joden porque nosotros sí queremos que se quede este gobierno espurio. Jesús, ¿sabes qué me da tranquilidad de todo esto? Que te veo que estás sentado. Porque cuando te dé las cifras, Dios quiera que no te caigas. Hermano querido, que no se caigan mis hermanos de Latinoamérica, porque el panorama en Perú es terriblemente mucho más complicado. ¿Sí? El problema que en Perú no tenemos la posibilidad de generar un padrón electoral como el que uno dice yo quiero ir a votar. No, sino que nos obligan a ir a votar con multa y con multas grandes, ¿sí? Para la gente de a pie que no puede darse lujo. Entonces la gente va a votar obligada. Es como que tú sales a la esquina y te encuentras con un delincuente y tú dices, bueno, te voy a asaltar, pero tienes que elegir cuál de estos dos delincuentes te va a asaltar. ¿Ya? Entonces ahí lo terrible, ¿sí? O sea, los peruanos estamos obligados a elegir al delincuente que nos va a robar. ¿Ya? Ahora, somos 30 millones de ciudadanos peruanos. Evidentemente no todos votan, ¿sí? Entonces el padrón electoral más o menos está entre 10 y 12 millones, la cifra exacta no la tengo, pero de ese total no todos ejercen porque buena parte se fue del país o buena parte simplemente no vota porque no vota. Algún tiempo ciudadanos como yo dijimos no votamos porque no voto y nadie me va a obligar, pagaré mi multa. Pago mi multa y no voto porque no voto, ¿sí? Esperando que algún momento hubiera una reforma política que permitiera que el voto fuera facultativo, que yo fuera a votar cuando yo quisiera. Pero finalmente, el promedio de votos que obtiene quien resulta ganador en un país que tiene 30 millones de habitantes, no todos mayores de edad, está en promedio de 3 millones y medio de personas, más o menos, ¿ya? La diferencia en el último proceso entre el señor Castillo y la señora Keiko Fujimori estuvo entre los 40 o 50 mil votos, o sea, fue por un pelo de gato, como diríamos por aquí. ¿Sí? Realmente, y últimamente ha sido como muy cercana a esa cifra. ¿Sí? Pero con eso se ganó. Con eso el presidente llegó al gobierno y la señora Dina Boluarte llega al gobierno acompañando a Pedro Castillo. ¿Sí? Ahora, pero es con lo que ganas. Esa gente, o aquellos que le votamos a Pedro Castillo en la segunda vuelta, evidentemente no respaldamos a la señora Dina Boluarte. Entonces, de los 3 millones que en algún momento votaron por su plancha presidencial, si es que le quedan, no sé si es que le quedan, en el mejor de los casos, 300.000 personas que le estén apoyando en un país de 30 millones, creo que es mucho. ¿Ya? A ese nivel de cinismo ilegal, por utilizar términos que has introducido tú con mucha brillantez, a ese nivel de cinismo ilegal ha llegado la estructura de poder, el ejercicio de poder político en el país. La señora Boluarte
el día de hoy, de manera grosera, perversa, ha salido a decir en el Congreso de la República, porque hay una antigua tradición republicana de que la presidenta vaya al Congreso a exponer lo que hizo y lo que hará, lo que hizo en el año pasado y lo que hará, ¿no? Y ha salido en este discurso al Congreso de la República a pedir perdón, ¿no? Y pido perdón. No, pues, Dina, cuando uno pide perdón, reconoce lo que ha hecho y luego repara. Entonces, reconocer es, pues nosotros dimos órdenes explícitas para que salieran quienes hicieron lo que hicieron y ejecutaran a quien ejecutaron, ¿no? No, pido perdón y ahí queda. No, 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 eso no es. El perdón es reconocer lo que hice, ¿no? Falté, robé, mentí, mentí, maté, robé, esto es lo que hice. Y de inmediato voy e intento reparar, ¿no? Y la reparación de la señora Boluarte es hacer una entrega fuera de, utilizando un término, ¿no?, excepcional, de fondos a las familias que han perdido. Qué fácil es ser generoso con dinero del pueblo, ¿no? Cuando no sale de tu bolsillo, qué fácil es firmar los cheques y decirle, repartan los cheques para que estas personas no reclamen, ¿no? Pero la fractura del Perú en este momento ha dejado, y por primera vez, Jesús, y te digo yo que he estado tan involucrado en estos procesos, ha llegado un momento en el que algo está pasando. Quién sabe, racionalmente no la puede explicar, pero al romperse esto, al suceder esto de los mártires en Juliaca y en el sur peruano, ha sucedido algo que se ha encadenado. Es como que la herida de 500 años, no sé si se cerró o algo pasó y pasó un crack y ha comenzado un proceso de no retorno, donde existe un escenario en el que la clase política, básicamente enquistada en Lima, recurrente a los medios de comunicación tradicionales y neoliberales, sigue creyendo que vive en un mundo donde lo controla todo. Y desde el otro lado hay un Perú profundo, un Perú de verdad, que ya está en otra agenda, que va por la reconstrucción, por la refundación o por una segunda república y se le va en serio. Y es la mayoría y comienza a tomar conciencia y comienza a organizarse y la va a hacer. Y el encuentro de estos dos mundos va a ser cruento, Jesús. Te lo digo yo, o sea, y triste porque yo vivo acá. Va a ser cruento. O sea, esto se rompió y el proceso queloide de cicatrización va a ser cruento. Y lo peor de todo, que los que están acá ostentando el poder en Lima no se dan cuenta. Están en una fiesta absurda. Y uno dice, esto es, con el perdón de las personas que sufren de una enfermedad mental, esto es esquizofrénico. ¿Ya? O sea, es como que tienes un muro de concreto y estás en un Lamborghini a 250 kilómetros y vas contra el muro y dices, te vas a matar. Oye, te vas a matar. O sea, y le dan porque le dan. ¿Sí? Mira, Sí. Perú en este momento tiene las calles movidas y hay un cierto sector que mira con anomia como si no pasara nada. Trato de responder la pregunta que me planteaste, ¿no? No sé si fui a la respuesta de lo que querías exactamente, ¿no?, a la pregunta. Aquí estamos, Jesús hermano. Sí, pensé que ibas a elaborar parte de la respuesta. No. Mira, quiero invitar a que escuchemos para que la gente que está preguntando de qué estamos hablando, que qué fue ahora lo que dijo Dina Boluarte, también se entre a la sintonía, porque a partir de este discurso te quiero preguntar algo más, si te parece. Por favor. Con profunda y dolorosa consternación, pido perdón en nombre del Estado a los deudos de todos los fallecidos, civiles, policías y militares. Y también a los heridos. Y mantengo mi compromiso junto a los funcionarios y autoridades
de allanarme totalmente y cooperar con el trabajo que, conforme a ley, está realizando el Ministerio Público. No habrá impunidad para nadie. No hay forma de reparar ni devolver la vida. Eso lo sabemos y lo tenemos claro. No obstante, para resarcir en algo la irreparable dimensión de la pérdida de sus seres queridos y las lesiones sufridas, mi gobierno dispuso una ayuda integral en favor de los deudos y los afectados. Por intermedio del Ministerio de Justicia, ha otorgado beneficios económicos excepcionales a 111 deudos de 63 personas fallecidas. También 155 personas que sufrieron lesiones graves han recibido este apoyo económico excepcional. De este hemiciclo anuncio, de igual manera, que mi gobierno cumplirá las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la materia. Y tiendo mi mano y propongo firmar un pacto de reconciliación, un pacto por la vida, por la paz, por la justicia, por la igualdad. Definitivamente es muy mala actriz. Definitivamente ni siquiera se puede aprender esas líneas para que cuando empieza a hacer la mímica correspondiente transmita emociones, porque de esa manera parece actriz de Televisa a la que uno no le cree ni los buenos días. Si Dina Boluarte en este momento me dijera buenos días, yo me asomo por la ventana a ver si de verdad es de día, porque ya ni eso le creo. ¿Cómo llegamos hasta este punto, Juanjo? Es decir, tuvimos una dictadura muy férrea, digamos, para los que somos de memoria corta, con la época fujimorista, en donde se aprueba una constitución que es la que sigue marcando la pauta hasta este momento y que justamente la constituyente es la que se rehúsan a aceptar porque ahí se tendría que replantear una constitución que responda a los intereses del año 2023 y en adelante. ¿Es así o me equivoco? ¿Cómo llegamos a esto? Y acabas de echar sal a la herida, Jesús, porque eso nos duele a los peruanos. Mira, antes de, si me permites, quisiera hacer alguna pequeña reflexión sobre el video que mostraste respecto a lo que dice la señora Dina Boluarte, ¿no? Adelante. Qué tristeza, qué dolor, y vamos a poner reparaciones. Ya dije qué fácil es ser magnánimo, con billete, con dinero que viene de las arcas fiscales, finalmente no es su dinero. Y ella dice dos cosas, ¿no? Y me allano a los procedimientos investigativos de la fiscalía. Entonces uno, si la escucha de fuera, dice, no, pues qué bien, ¿no? O sea, finalmente hay un tercero imparcial, ¿no? Que será un juez que decidirá frente a este escenario y habrá una defensora de la legalidad, que es la fiscal de la nación, que hará esta búsqueda. Pero lo que hay que hacer y denunciar internacionalmente, gracias a foros como los tuyos, Jesús, hermano querido, es que la captación del poder, el secuestro del poder, ha llegado a límites de lo impresentable. ¿Sí? La Fiscalía de la Nación, lo único que está haciendo es lavarle la cara y las manos a los criminales que cometieron las brutalidades contra nuestros hermanos que fallecieron. Pero por supuesto, han puesto una fiscal suprema de la Nación, la fiscal de la Nación, ¿sí? Que ahora se sabe, tomó el grado de doctora y de maestra en leyes con tesis que nunca aparecieron, que optó el grado, comenzó a estudiarlo y no tenía certificados de haber hecho el pregrado. Y está ahí porque está ahí. Entonces uno dice, pero ¿cómo alguien con esos títulos está ahí? Y la respuesta es porque precisamente buscan a los personajes más mediocres, más endebles, para que estén, para cumplir órdenes. Yo sé que has hecho muy bien tu trabajo de producción, mi querido Jesús, el profesor de RI, y nos has mostrado videos, pero no sé si me permite yo, desde acá del celular, mostrar el rostro de esta señora. Esta es la fiscal de la Nación del Perú. ¿Ya? La señora
es la que te digo, y les pido atención a la comunidad internacional sobre el caso de esta señora, hermano querido. O sea, se le ha pedido que entregue su título como en la maestría. Se le ha pedido que entregue el título del doctorado. Las universidades donde supuestamente presentó sus exámenes y estuvo frente a un jurado tampoco tienen los títulos. Y lo más cínico del asunto, Jesús, la universidad que le entregó el título no tenía las credenciales y los permisos para entregar esos títulos en ese curso en particular. Joder. O sea, ya es una cosa. Entonces dice, me allano a lo que haga la fiscalía. ¿Y quién es la fiscal? La señora esta. Gracias por poner en pantalla, Jesús. ¿No? Entonces, ¿qué puedes pedir de una persona como esta? Que detuvo al presidente Castillo cuando ejercía el poder y que la ley no le permitía hacerlo. Castillo podría haber en discusión si cometió un delito, golpe de Estado, no lo sé, pero ejercía el poder en ese momento. Y lo que tenía que haberse hecho era invitarlo a que fuera al Congreso de la República a presentar su descargo. Y luego de ese cargo podían decidir si lo sacaban o no. No, la señora agarró, se remangó las manos y fue a detenerlo. Por supuesto, de leyes no sabe nada. Por supuesto que de leyes no sabe nada, pero de lo que sí sabe es de obedecer órdenes. Entonces, cuando la señora Dina Boluarte dice, no, yo me allano a las investigaciones que se vayan a hacer, se ríe para adentro, pues, ¿no? Porque sabe que nos está tomando el pelo, ¿no? En su cínica ilegalidad nos toma el pelo y dice, van a venir, me harán preguntas, diré, pues a veces sé quién me va a investigar, ¿no? Y me allano a lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, ha sido secuestrada por Almagro hace poco, ¿no? Cuando algún momento tuvo ciertas luces de cierta independencia y de resultar siendo algún horizonte, alguna luz en el horizonte, ahora sabemos cuál es el verdadero papel que cumple la OEA y la Corte Interamericana, ¿no? Pese a ello, la Corte se los ha tirado al suelo, ¿eh? Porque tampoco se puede quedar mal. Hay un detalle que olvidaba Jesús. ¿Sabes qué? El día de hoy, la presidenta fue, saliendo de Palacio, antes de ir al Congreso de la República, pasó por la Catedral de Lima, donde desde el año 1821 el presidente de la República escucha el Te Deum, una misa. Tristemente somos una nación aún sometida a una fe. No estoy en contra de la fe católica, pero creo que un país como México tiene que ser laico y no sometido a ninguna fe. Entonces, que la presidenta se va a la catedral a escuchar el Te Deum, ¿no? No del cardenal, porque el cardenal vive en Huancayo, sino del monseñor a cargo de la homilía en la catedral, ¿no? Y mira, un detalle interesante. Esta iglesia católica conservadora, tan Juan Pablo II, tan de la Legión de Cristo, ¿no? La acompañó a Dina Boluarte, ¿sí? En este proceso. Estuvo con él, con la cruz en la mano y con la Biblia en el otro y con el crucifijo. Estuvieron sosteniéndole igual que hicieron con Yanine Áñez. Pero el día de hoy se dan cuenta de la brutalidad que han hecho. Yo te sugiero, te voy a pasar el link, ¿no? De lo que le dijo el monseñor a la señora Boluarte, pues de dictadora para arriba, ¿no? Ya, o para abajo, usted es dictadora, usted no puede hacer esto. Literal, ¿no? O sea, ya hay sectores que comienzan a decirle, yo contigo ni a la esquina porque estás mal, ¿no? Entonces, ese es un poco el escenario, ¿sí? Eso me preocupa y quería dejarlo en claro, ¿no? Me habías planteado una pregunta sobre la que queríamos, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a esto? Debió haberse convocado, a una nueva asamblea constituyente cuando el malvado del ex dictador Alberto Fujimori, preso ahora en una cárcel dorada, ¿sí? Fue apartado del poder. Sí, pues, debimos. El problema es que por el desconocimiento de mi generación, y acá asumo una responsabilidad, luchamos en las calles, exponiendo nuestras vidas, nuestra libertad,
para apartar a Fujimori del poder. Y logramos colocar a quien le seguiría, Alejandro Toledo, creyendo ingenuamente que esto implicaba volver a una forma democrática de conducta. Pero no, lo que fue es neoliberalismo del peor y más corrupto, con solo cambio de rostro. Y eso es lo que pasó. Y los gobiernos que devinieron fueron, haz lo que tú quieras, gobierna como tú quieras, pero no me cambies la Constitución. ¿Ya? Los gobiernos incluso que hicieron campaña con que vamos a cambiar la Constitución. Cuando llegaron se dieron cuenta, Jesús, que en el Perú el presidente no gobierna. Quien gobierna es la CONFIEP, que es el gremio de los empresarios. Y le dicen, mira, tú tienes acá unos cuantos sencillos, pues unos cuantos solcitos, inviértelos en los programas sociales que mejor convengas y esto, ¿no? Pero el grueso de las decisiones las va a tomar quien está en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Defensa, en la Cancillería, que son normalmente ministerios que son designados por la CONFIEP. Entonces, la señora Boluarte ha sabido acomodarse a esa dinámica de poder. Eso explica claramente por qué el 75% de los CEOs, de los líderes empresariales, de los cabecillas empresariales, están felices con esto. ¿Cómo llegamos a esto? Con mucho desconocimiento del pueblo de lo que estaba pasando, porque teníamos un sistema neoliberal, un cártel de información neoliberal que nos vendió un país que no existía. Y entonces no sabíamos por dónde ir, porque uno entonces escuchaba a gente como, digamos, haciendo la similitud, ¿no? Con un Loret de Mola, ¿no? Con un, no sé, con un Televisa, un Azteca, y creíamos ingenuamente lo que nos contaban. Entonces hubo mucha ignorancia. No sabíamos, el pueblo peruano no sabía por dónde ir en búsqueda de una solución. Con el devenir de lo que alguna vez Andrés Manuel López Obrador definió como las benditas redes sociales, con todas sus luces y sombras, ha surgido una nueva generación de gente que ya no ve estos medios de comunicación y que dicen, no, a ti ya no te creo. O sea, sale un Carlos Loret de Mola peruano, no, a ti no te creo. O sea, a ti no te creo. Y comienzan a surgir prensa alternativa como la nuestra, surgen medios de comunicación pequeños que van poniendo la pauta y van contando cosas que la gente no quiere, que los grandes medios de comunicación no quieren informar. Tú estás mostrando imágenes, por ejemplo, que me parecen precisas e importantes. Se ve, por ejemplo, y aquí dejo una tarea para la fiscal de la Nación, ¿sí? Material gráfico difundido por redes sociales en la que se ve a un señor policía con su casco, ¿no? Muy bien, ¿no? O sea, haciendo su trabajo, ¿no? Video tres doritos más después, como se diría por ahí, al mismo tipo se le ve disfrazado de ciudadano de a pie corriendo y tirando una molotov. ¿Ya? Y ahí están los videos. Cuando menos, como dirían los abogados, ¿no? Pruebas o indicios probatorios para que se haga esa investigación, ¿no? En Perú hay algo que me parece que hay que denunciar, hermano querido. Algo que se llaman los famosos ternas. ¿Qué es un terna? Es un policía que tiene el permiso institucional para estar en una movilización sin uniforme, sin una identificación y haciéndose pasar como parte del movilizado. O sea, la legislación peruana ha llegado a ese extremo. ¿Ya? Y tú los ves, y hay material gráfico, que los ves rompiendo lunas. Hay una en la que se ve que es una cosa ya cínica, la cínica de la legalidad. ¿No? Un tipo que lo ven que está tirando una molotov, pero grabado como si fuera pues hecho por una producción, tipo Loret de Mola. ¿Ya? Y luego el tipo se le ve entrando fresco y campante a una comisaría, junto con otros, ¿no? Con otros uniformados. Y uno dice, ¿en serio?
¿Cómo llegamos así a esto? Llegamos a través de estos procesos de manipulación, ¿no? Porque nos hicieron creer que el Terna iba a ser aquel que se iba a meter a las esquinas donde estaban los malvados delincuentes y los iban a agarrar para ser procesados, pero al final la policía peruana tristemente es terriblemente ineficiente, dispuesta solo a armar cortinas de humo. Y yo me acordaba que hace tiempo en México hubo un periodista impresentable, malvado, que sacó un secuestro inexistente y presentó en su pantalla a unos muchachos que nunca se supo, ¿no?, cuál era su situación, ¿no? El famoso Lord Montaje, me refiero a Carlos Loret de Mola, ¿no? Resulta que en Perú, no sé si la copian mal o no sé cómo hacen las cosas, después de estos procesos de movilización, la gente estuvo indignada precisamente contra las instituciones, como la policía, por ejemplo, ¿no? Entonces, los medios de comunicación a diario sacaban un informe, ¿no? Y la policía valerosa iba por una avenida en la que habían unos asaltantes que se metieron a un chifa. Un chifa es un lugar donde venden comida oriental, mezcla oriental peruana, China peruana, ¿ya? Y había unos malvados delincuentes que estaban asaltando a unos ciudadanos y justo cayó la policía, intervino a los malvados. Hasta ahí lo puedo entender. Pero curiosamente, nuestro equipo de canal estaba acompañando, justo de preciso aparecimos, estábamos ahí y grabamos toda la intervención. Y yo digo, Carlos Loret, ¿estás allí? O sea... El señor de los montajes. Sí, o sea, copia absurda, ¿no? Y uno dice, carajo, o sea, de verdad vamos a, o sea, ¿cómo llegamos a esto, no? Sí, reflexionando eso, mi querido Jesús. Mira, es que sí, yo cuando te escucho y cuando veo la gente en las calles, para empezar, a mí me parecía increíble que a Keiko Fujimori le permitieran competir después de toda la larga cadenita de, ahora sí como decir, la cola larga que traía legalmente, en términos legales, ¿no? Y luego, después, la fuerza que tuvo su partido o la facción, la coalición de partidos que apoyan el fujimorismo y que estuvimos viendo incluso de una manera tristísima ahora en las últimas elecciones en donde se enfrentó a Pedro Castillo, a personajes que históricamente van por el mundo hablando de democracia, hablando de progreso, como del estilo de Mario Vargas Llosa, diciendo que era mejor la corrupción que el comunismo. Bueno, pues ahora lo que estamos viendo es justamente esto, la imposición de la corrupción como puedan para secuestrar el poder, pero el poder malentendido, porque decía Michel Foucault en Microfísica del Poder, finalmente cada quien tiene una porción de ese poder que si no se armoniza termina por llevar, digamos, a los contendientes a autodestruirse, a implosionar desde adentro. Y porque poder no solamente son las Fuerzas Armadas, poder no solamente es lo político, sino también el que la sociedad esté dispuesta a dejarse gobernar, y en eso también radica parte de su propio poder de la gente. Y esto que tú comentabas al inicio de la charla, mi querido Juanjo, me lleva a preguntarme, pues, hasta dónde Vladimir Cerrón, que se decía traicionado por Pedro Castillo cuando estuvo en el poder, porque Pedro Castillo originalmente se fue alejando de la base política que lo llevó a la presidencia y luego cuando quiso reaccionar se quedó solo. Y luego de pronto ves que el que se quejaba de que Pedro Castillo los había abandonado va, va, va tristemente y se suma justamente con aquellos que tuvieron secuestrado al Congreso y que desde el Congreso intentaban hacer un juicio político contra Pedro Castillo por cuestiones de incapacidad moral. ¿Qué calidad moral tienen ahora para decir, con tanto nivel de rechazo, que son los indicados para gobernar, cuando en realidad el pueblo que no los eligió y que no los quiere y que los convoca, les da la oportunidad antes de que esto se desate a cambiar en una constituyente? ¿Qué calidad moral tienen para decir, nos aferramos a esto y miren ustedes, olvidamos nuestras diferencias y podemos dialogar las fuerzas políticas? Es una cosa surrealista incluso, ¿no, Juan? Mira, podríamos decir incluso
que el Perú ahora está gobernado por el fujicerronismo, ¿no? Es como absolutamente surrealista. Las antípodas de las posiciones políticas, la derecha más conservadora, brutal y cavernaria, frente a esa izquierda que alguna vez alguien dijo marxista-leninista, castristo, qué sé yo, Vladimir se formó allá en Cuba, ¿no? Y las veces que yo he tenido oportunidad de hablar con él, Vladimir se presentaba como un hombre de izquierda. Al final, lo que ha resultado es ser un defensor de sus intereses. Están tratando de usar el Congreso para lavarse la cara. Hay que acordarnos que Vladimir Cerrón está sentenciado por corrupción, no por cosas menores, sino en el ejercicio de la gobernación de la región Junín. Sentenciado en doble instancia, ya no hay nada que hacer. Inhabilitado para el ejercicio de la función pública. Y está de la mano con el fujimorismo, intentando encontrar formas para que estos impedimentos legales ahora sean limpiados, lavados, y él pueda ejercer el cargo. ¿No? O sea, no habría por qué extrañarnos que por decreto supremo se le declare santo canónico de la iglesia peruana y lo nombren embajador en, no sé, en el Vaticano. O sea, estoy siendo irónico, ¿no? ¿Sí? Hay un detalle, perdón, no menor en el video que estás mostrando. No sé si ves que hay una bandera celeste amarilla, ¿no? Y algunos que me han escrito me dicen, son gente que está a favor de Ucrania y que están desfilando en contra o a favor de. Entonces, de pronto hay una pequeña explicación. Esta es una agrupación de un movimiento interesantísima que es Alfa y Omega, que hacen una interpretación, es una suerte de religión surgida en Perú y Chile, que hablan de un Cristo socialista, que es un Cristo contra el capitalismo, y su bandera es esa. Entonces, solo quería hacer esa pequeña nota aparte para que alguien no vaya a confundir y alguien vaya a creer que las movilizaciones están adeptos al señor Zelensky, ¿no? Sí, claro. Juan Solo José, quisiera plantearte dos escenarios con base en el conocimiento que tienes tú, tu experiencia vivencial como peruano y también como analista político, como experto en estos movimientos sociales que se han venido dando y también como líder de opinión que justamente te tuviste que abrir del establishment mediático para que tu voz no dejara de existir, porque es cierto que por más que uno hable, cuando eres parte del establishment, uno se tiene que someter a la línea editorial del establishment y por más potente que sea la difusión que le dan a la voz de uno, finalmente la voz se opaca porque sigue una línea editorial. Cuando estás en un canal, yo he sido presentación de radio y televisión, te ponen el prompter y el prompter es el que manda, y si te quieres salir del prompter, el director te saque cámaras, punto, y no hay nada que hacer. Sí, pero por favor, continúa. Pues en esa calidad justamente te quisiera pedir que compartieras con nosotros en el mediano plazo un escenario negativo de qué pasaría si todo empeora, a dónde podríamos llegar, pero también un escenario positivo para el pueblo, o sea, para la gente que tiene demandas muy concretas, muy particulares. La gente dice, para quienes están incorporando recientemente la transmisión en vivo, estamos completamente en vivo hablando con Juan José del Castillo, el J, director de prensa alternativa, directamente desde Perú. Estamos hablando de las manifestaciones que están teniendo lugar en todo el país en un contexto de celebración de la independencia y estamos hablando justamente de qué nos trajo hasta este punto que pareciera que es un polvorín a punto de estallar. Entonces, le pido a Juan José que nos hable de qué podría pasar si todo sale mal para el pueblo y qué podría pasar en un escenario más positivo. ¿Qué sería lo ideal en este segundo escenario, Juan? A ver, el terreno es malo y complicado. Ahora, digamos así, qué bruto, qué malo, qué bestia. Pues sí, al 100%. ¿Ya? Malo y complicado, pero no es tan malo en el fondo. Voy a pedir, necesito un par de baterías
Me dice si es que se complica mi audio, por favor, ¿sí? El Adelante. terreno es malo y complicado porque creo que tal cual están las cosas, no hay destino posible. O sea, la república, tal cual la creímos y la vimos, se frustró, se rompió con los muertos de Juliaca y el sur. El retorno no tiene, no hay, ese es un camino de no retorno. La clase limeña, la clase política limeña no lo ve. Ya se traspasó un umbral que fracturó el país. Si éramos un proyecto de país con sus bémoles y cuestiones críticas, los muertos del sur fracturaron ese proceso. Y el único destino posible es una segunda república. Entiéndase una cuarta transformación. ¿Ya? Es el único destino posible. ¿Por dónde debería de transitar Perú para alcanzar, para materializar esa segunda república? Mira, no sé si puedes hacer una pequeña introducción a esto porque van a cambiarme acá las baterías del micrófono, pero no sé si podrías redundar en eso y me das unos 20 segundos. Claro que sí. Bueno, en lo que acomodas el audio, comentarle a la gente que estamos hablando justamente de la estructura política de Perú que hace posible, primero, la llegada de Pedro Castillo al poder. Me acuerdo el gusto que nos daba a varias personas ver el pluralismo que había en Perú, la esperanza, la algarabía. Decíamos, había ganado por una, pues literalmente por un pelo de rana, decimos acá, y finalmente, después, con el paso de los meses, fuimos viendo cómo cambiaba de gabinete, los intentos justamente de los opositores de la derecha que ahora tienen secuestrado el Congreso en Perú, de intentarlo llevar a juicio político, cómo le obstruían incluso las salidas del país, porque decían, si este sale del país, se queda por allá afuera, y cómo hubo un acoso de la fiscalía, también peruana, para que pues este señor poco a poco le fueran cerrando los espacios, lo acusaban de corrupto no lo bajaban. Recuerdo que hasta el presidente mexicano López Obrador llegó a hablar de esto y decía, es que pues no soportan por racismo, por discriminación, por clasismo, no soportan que un indígena se les haya metido a toda la clase política por la izquierda. No lo vieran pasar, ¿no? Que no lo vieran y no lo pudieron detener en su momento. Entonces, ahora vemos que Dina Boluarte hace cosas mucho más terribles, vemos la gran desorganización que existe en la calle también, y entonces uno se pregunta cómo, si pudiéramos poner un escenario ideal, ¿no? Ideal, no real, pero ideal, ¿a dónde tendríamos que transitar en Perú para que llegara esa segunda república? Que dijéramos, mañana algo pasó, el soplido de la Rosa de Guadalupe los tocó finalmente a ellos que son tan católicos y tan religiosos, se dieron cuenta que esto, pues hay que recomponerlo y dijeron A, B, C, D, ¿cuál sería? A ver, yo creo que el soplido de la Rosa de Guadalupe no va a venir, pero sí el viento de los apus, que son los guardianes tutelares, ¿no? Los apus sagrados, sí, ya. Y yo sí veo, y yo tengo acá una emoción encontrada, porque lo que veo es que si bien se fracturó la nación, el advenimiento de una segunda república es inevitable. Va a ser cruento, doloroso, traumático, probablemente en la medida en la que la clase, en el establishment, no entienda que este proceso es imparable, ¿sí? En tanto que puedan ser permeables y puedan tener amplitud de mente y corazón, el proceso sería más factible y menos doloroso, ¿sí? El derrotero es el futuro de la construcción de un movimiento popular que expectore, que, permíteme utilizar un verbo medio grosero, que excrete a ciudadanos malvados, a personajes perversos como Cerrón, ¿no? Que se aupan al poder, ¿no?
buscando solo limpiar sus hojas de vida sembradas de crímenes, ¿sí? Y el derrotero en el que estamos es un pueblo que cada vez se encuentra, se reconoce y se organiza. Son tres cosas que están pasando, Jesús. Y esto no va a detenerse. La gente se está encontrando. Por primera vez desde la batalla de Ayacucho, en ese 9 de diciembre de 1824, al día de hoy, por primera vez el peruano se está encontrando. Se reconoce, se mira al rostro el uno frente al otro. ¿Sí? Se está reconociendo y algo que no pasó se está organizando. Hay un proceso que ha comenzado. ¿Qué es lo mejor que puede pasar en el mejor de los procesos? Que esto sea un proceso alejado de la violencia, que sea un proceso democrático, que sea un proceso de entendimiento. Lo peor que podría pasar es que cínicos ilegales como Dina Boluarte y toda esa camarilla de malvados que la acompañan no quieran dejar el poder vil que tienen ahora y que intenten atrincherarse tratando de no soltar esas cuotas de poder. El advenimiento de una segunda república es inevitable, es absolutamente inevitable. Y el escenario, el mejor escenario que pueda venir es que esto sea de manera orgánica. Difícil, porque el que tiene el poder no lo va a entregar fácilmente. No hay un Andrés Manuel López Obrador en el Perú, tristemente. Alguien con esa capacidad comunicativa, con ese don de gente, con ese haberse paseado, caminado y haberse ensuciado los zapatos en los caminos del Perú, no lo hay. ¿Sí? O cuando menos no lo vemos, no quiere decir que no esté, ¿no? Probablemente ahí esté esperando como parte de este proceso. He visto líderes importantes en Perú que no son parte de ese tour al que le dan los medios de comunicación, ese cártel de medios de comunicación limeños, ¿no? Hay un personaje como el señor Walter Adubiri Callisaya, por ejemplo, un aymara con legitimidad ante su propio pueblo, preso por el actual régimen neoliberal, no porque hubiera cometido un acto ilegal, ni siquiera pudieron acusarlo de corrupción, lo acusaron de haber movilizado a su pueblo. ¿Sí? Y apartado del poder porque resultaba incómodo. No lo conozco personalmente, pero yo creo que como él, ya otros están en proceso de maduración política. ¿Qué es lo mejor que pueda pasar? El mejor escenario es que esa segunda república llegue de la mano de un pueblo que se encuentra, se reconoce, se organiza y que surja alguien que nos pueda representar en el ejercicio del poder, implementando reformas políticas profundas. ¿Qué sería lo peor? Que sujetos como Dina Boluarte y los cínicos ilegales que le acompañan, para responderte la pregunta, se quieran quedar en el poder de la manera como lo están haciendo, Jesús. Y que eso conlleve a una futura guerra civil, ¿no? Que sería terrible para el Perú. No puede pasar, ni siquiera puede pasar por nuestras mentes eso, ¿no? Si no debiera pasar. No va a pasar. Por último, mi querido Juan José, ¿cuál es el destino? ¿En qué va el destino de este señor, el proceso? Leía hace unos días que tanto a él como a quien fuera su vicepresidente o su ministro del Interior, el señor que está detrás, Aníbal, que les tienen una demanda millonaria. Y a este señor le tienen 2 prisiones preventivas de 18 meses, es decir, va a durar más encarcelado que de presidente, aunque la gente haya votado por él. ¿Qué va a ser de él? A ver, Pedro Castillo llegó al gobierno
sin la preparación del conocimiento de la gestión del Estado. Eso hay que reconocerlo. No era alguien que tuviera el conocimiento para el ejercicio del poder. Tenemos que reconocerlo como una autocrítica de los procesos políticos que van a venir. Eso no lo hace alguien ni bruto ni incapacitado por el poder. Creo que que este tiempo le ha servido para madurar mucho políticamente y para madurar él mismo en su capacidad de gestión. Él, como Pedro Castillo, representa la otredad, no sé si aplico bien el término, del que está en Puno, del que está en Juliaca, en Cerro de Pasco, y dicen, ahí está el otro, pero que llegó a gobernar, y se está convirtiendo en un ícono, un alguien cercano a mí, un alguien que podría haber sido yo, y que está preso. Entonces, lo que están haciendo con Pedro Castillo es construir un alguien. No sé si tendrá las capacidades en su momento, pero es esa su condición. Está preso ahora. Sin embargo, hablé yo con el abogado de Pedro Castillo, que fíjate, han terminado siendo abogados argentinos los que han tenido que venir a defender a Pedro. ¿Sí? Y me explicó muy al detalle. Los nombres técnicos no los puedo mencionar porque los tenía anotados ahora, pero te puedo mencionar el espíritu del proceso, ¿te parece? ¿Sí? Me decía, bueno, hay dos cosas, me dice, ¿no? Uno, el aspecto procedimental, y dos, el aspecto penal. En el aspecto procedimental, o sea, el proceso en sí, la manera como fue detenido y fue apartado del poder es ilegal, no es correcta, por cuanto el señor Pedro Castillo sigue siendo el presidente real de Perú. Y me lo explicaba de esta manera. El presidente, la única manera de ser apartado del poder es por tres razones: que vote el Congreso por incapacidad moral, por incapacidad permanente, es decir, tipo sufre un accidente, y otra tercera que ahora no puedo recordar. ¿Sí? Ahora, se le aplica una suerte de incapacidad moral por el golpe de Estado que supuestamente lleva a cabo él. Pero no es que se le acusa y ya, sino que él tenía que ir al Congreso a ejercer su defensa. Y como no le dieron el espacio para su defensa, él sigue siendo presidente de la República, cuando menos en teoría. ¿Ya? Y es por eso que él dice, oiga, yo soy presidente. ¿Ya? Ahora, la otra cosa es el tema penal. El señor está preso por haber intentado dar un golpe de Estado. Y la prueba está que acá está el discurso, ya estoy acá, ¿no? Y entonces, por intentar dar un golpe de Estado, ¿no? Y por conspirar contra la democracia. El problema es que para una conspiración, Jesús, necesitas tener alguien con quien conspirar. Y no hay alguien con quien él diga, yo coordiné, yo le llamé, yo le dije. Él era él y él, esperando que se le sumaran ciertos sectores. Me parece una decisión para entenderla, ¿no? En su momento, ¿no? Pero no hay alguien con quien conspirar. O sea, tú no puedes conspirar contigo mismo, eso no existe, ¿no? Y además hay un término, ahora no lo recuerdo bien, es que el delito por el que se le acusa no configura, y el ejemplo creo que es mejor antes que el nombre per se, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Imagínate que frente al puerto del Callao, en Lima, o en la costa peruana, perdón, hubiera un portaaviones con bandera peruana. ¿Ya? Entonces, la ley dice, un ciudadano no militar no puede entrar al portaaviones, tomar posición de él y con ese poder militar imponerse políticamente. La ley dice que eso no se puede hacer, ¿no es cierto? ¿No? Pero imagínate que Juan José del Castillo se sube a un barquito de madera, con una espada de madera, se planta frente al portaaviones y le dice, al capitán de la nave le informo
que voy a tomar control de la nave y prepárese para ser abordado. ¿Ya? Entonces, probablemente, y voy con toda la intención, ¿ah? O sea, seguro que sí voy a poder, pero en la práctica no va a ser posible, pues. ¿Ya? Entonces, esa es la figura con Pedro Castillo. ¿Ya? O sea, dijo que iba a dar un golpe de Estado, esto y lo otro, pero en la práctica no tenía los recursos materiales para hacerlo. ¿Qué va a hacer de él? Que aquí algunos años van a decir, uy, señor, usted era inocente. Bueno, palmadita en la espalda, niño malo, esas cosas que usted intentó hacer no se hacían y o sea, es probable. Pero es probable que también se esté construyendo un algo. ¿Qué rol podría cumplir en este proceso de la construcción de una segunda república? Y es un enigma que los apus tendrán que revelarnos en la medida en que el tiempo transcurra. Estimado Juan José, quisiera hacerte una última pregunta, si me Dale. lo permites, que tiene que ver con esto que nos cuestiona Rosario Díaz. Por cierto, muchas gracias, Rosario, por su apoyo. Dice, ¿cómo sigue el tema de los militares gringos en Perú? Porque recordemos que también parte por lo que fue muy criticada Dina Boluarte, es por decir que continuaba con la tradicional cooperación entre las Fuerzas Armadas de uno y otro lado, que finalmente es un país que está dejando entrar a las Fuerzas Armadas que van armadas de otro país, pero no de cualquier otro país, sino del país que suele hacerlo muy cotidianamente, le dejen o no le dejen. Este es un tema difícil, complicado, muy complicado, pero lo vamos a abordar porque queda en esta conversación personal entre el J, Jesús y Rosario y nadie más, aparte de tus 200.000 seguidores que van a ver este programa. El Mr. Ringo del norte, mandar soldados para hacer ejercicios conjuntos. Y cuando uno pregunta, ¿y exactamente qué? ¿No? La respuesta es, se van a quedar hasta tal fecha. Pero exactamente qué van a hacer. Oh, Ringo solo venir a hacer y te dan la fecha. No te dicen exactamente para qué están viniendo. Entrenamiento especializado para agarrar del cuello a quien opine en contra de la representante que tienen, que es la señora Boluarte. No lo sé. Pero hay una sensación de desagrado respecto a eso, porque la sensación de, oye, dime la verdad. Y en todo caso, responsabilidad de este Congreso fujicerronista de preguntarle a través de la Comisión de Defensa al ministro de la Defensa, ¿cuántas bases militares de Mr. Ringo hay en Perú que no han sido declaradas? Ya estamos entrando en un terreno bien complicado, donde probablemente no se están haciendo abordajes muy notorios, pero que se están experimentando con avecitas y microbichitos y polillitas y insectos que van de uno al otro lado, y cuando hay una confrontación resultan siendo vectores que afectan la salud del que no me agrada que está al frente. Sí entiendes lo que estoy tratando de decir, ¿no? Sí, claro. Guerra biológica se llama. Y no hay quien nos cuente la verdad sobre esto. Creo que ahí es el momento para un llamado de atención para que en América Latina y el Caribe se diga la verdad sobre estas posiciones del señor Gringo y que diga qué cosa está haciendo, qué investigaciones están haciendo y por qué con genes, con biotipos de América Latina y el Caribe. Eso hay que saberlo ya. Jesús. Pues yo te agradezco, mi querido Juan José del Castillo, el J, director de Prensa Alternativa, por habernos aclarado y ampliado el panorama con respecto a lo que está sucediendo en Perú. Quedo satisfecho a reserva de lo que tú gustes agregar. Muchas gracias. Hermano querido, muchas gracias. En Perú estamos conmemorando un año más de la independencia del Perú, que se dio el 28 de julio de 1821, que ni tan independencia fue, la verdad. ¿Ya? Y que han habido procesos muy duros,
algo que, para terminar, tengo que reconocer que finalmente en el discurso de Dina Boluarte se vio obligada a recordar el espíritu del libertador Bolívar, que Increíble. está ahí. Justo ayer por la tarde me di una vuelta por la Plaza Bolívar, aquí en Perú. Miraba el rostro del libertador y de todas esas cosas que le tocó vivir. Y creo que en nuestra generación, Jesús tiene esa responsabilidad de ser la bisagra entre los que tuvieron que luchar en situaciones muy complicadas y esta generación que viene tras nosotros, que son los que tendrán que vivir con el calentamiento global, con un imperialismo brutal, pero también con estas herramientas de encuentro, ¿no? Entonces, gran trabajo el tuyo, hermano querido, y el orgullo de estar en tu canal. El otro día tuve la oportunidad de entrevistarte y no sabes la tremenda crítica positiva que recibimos. ¿Cuándo lo vuelves a tener al profe de RI? ¿No? Figura de lujo. Tienes seguidores hasta en Tanzania, Jesús. Te voy a mandar ahí las capturas. ¿Sí? Tienes tu hinchada ya. Entonces, espero que también en uno de estos días, pese a tu muy complicada agenda, nos acompañes. Claro que sí, mi querido Juan José. Yo quiero invitar a la audiencia del canal de Tu Profe de RI que se suscriban al J Prensa Alternativa para saber no solamente cosas de Perú, sino también de lo que acontece en el mundo. Pues es también de los pocos canales, pero además muy grande canal, que habla de relaciones internacionales de manera muy completa y con un pensamiento crítico bastante bien elaborado. Ustedes le ponen en YouTube Prensa Alternativa el J y ahí les aparece este canal para que vayan y se enteren y pues también nos ayuden a hacer el contrapeso de los medios de comunicación corporativos que tienen su línea editorial bien definida. Muchas gracias, queridísimo Juan José, amigo. Te mando un abrazo, mi solidaridad. Un abrazo inmenso. Pronto. Ya tengo la botella de pisco que te voy a llevar. Ay, la dejé en el otro estudio, te lo hubiera mostrado. Ya, bueno, ya la próxima. Tengo la botella de pisco que te voy a llevar cuando esté allá, hermano querido. Y el ceviche prometido también. Y el ceviche yo lo preparo ya. Te mando un abrazo. Un abrazo inmenso a la distancia. Gracias. Y gracias también a ustedes, mis queridos alumnos digitales, por habernos acompañado en esta charla sobre lo que está aconteciendo en Perú, el día de la conmemoración de su independencia, pero también el día de las marchas a nivel nacional, que siguen manteniendo el pulso de la calle frente al poder político que tiene secuestrado a ese gran país. Si es de su agrado esta información, apóyanos con su manita arriba, compartan la transmisión, suscríbanse al canal de Tu Profe de RI, Tu Profe de RI 2.0, activen la campanita de notificaciones en donde dice todas para que YouTube les avise cuando estemos sesionando. También les recordamos que estamos con el nuevo canal en la plataforma censuradora de Facebook, porque muchos de ustedes nos han dicho que solamente nos pueden ver a través de esta red. Así que ahí estamos de nuevo intentándolo. Y también nuestro canal principal, acá les dejamos el link en la parte de abajo, también nuestra cuenta en PayPal, por aquellas personas que preguntan cómo apoyar este espacio educativo, pues ahí les dejamos el link. Una vez que usted hace clic, PayPal le indica cómo poder apoyar este espacio educativo. Por su atención, gracias. Como siempre les digo, son todos y todas bienvenidas y bienvenidos al canal de Tu Profe de RI. Muy buena tarde.